Hay diferentes clases de predicadores. Los que viven de la predicación, esos son llamados asalariados. Y el obrero es digno de su salario. No dice pago, no dice recompensa, no dice galardón, dice salario. Por tu trabajo, porque viven de la predicación. No es malo. Hay otros que viven para predicar. Esos son llamados. Los que viven para predicar son llamados. Hay otros que viven cuando predican. Esos son ungidos. Y hay otros que viven lo que predican. Esos son perfectos. Pero todos son siervos. Y a mí me satisface mucho que hay muchos corazones receptivos. Y cuando el corazón es receptivo, se porta uno como camella. Dije camella, porque así me lo enseñó. Pero fíjese yo por qué en algunos lugares fluye la enseñanza, en otros la profecía, en otros la revelación. Y me dijo, porque tú eres camella. Más respeto, Señor, le dije. Pero lo que me enseñó fue admirable. Hay diferentes animales, la vaca, ¿no? La chiva, la oveja, hasta la mula, la leche. Pero la camella es una de las que dan leche, es de sabor muy difícil, pero es la leche más rica de todas las leches que dan los animales. Pero tiene un problema que a la vez es una virtud, que la camella no da leche si sus crías no están con ella. No están con ella, no da leche. Usted puede ordenar una vaca, sus crías estén en otro lado, da leche. Una chiva. Usted quiere, con la camella no da leche cuando no tiene sus hijos. Y me dice, cuando yo pongo hijos del reino delante de ti, te doy la leche. Porque son hijos de pacto. Y entonces yo digo siempre, cuando está fluyendo el Espíritu, es admirable, ¿no? Como dice el pastor Jesús Torres, déjate llevarme esto, déjate usar. Tú hablas que él va a llenar tu boca. Entonces se puede enseñar, como estas veces, en los días anteriores estuvimos enseñando, lo vimos enseñando, ahora siento predicar. Pero esa predicación le pedí al Señor que me diera los pilares, los fundamentos para entender esta redención tan grande que recibe. Y así le llamé los 5 niveles de la redención. Y el versículo, la escritura que vamos a tomar, ahorita se la digo, enmarca perfectamente que el Señor se ha preocupado para que su palabra no quede olvidada. Primero le enseñó nada con Adán, y Adán a sus generaciones, hasta Noé. Y Noé, a través de Sem, sus generaciones, hasta David. Y ahí siguió el linaje mesiánico 28 generaciones después, hasta el Mesías. Pero se la dio nada a Adán. Se la dio escrita
a Moisés. Pero el Hijo de Dios, Jesús, no nos dejó hablarita. Habló, pero no nos dejó hablar. Es más, ni nos la dejó escrita, aunque le escribieron lo que habló y lo que enseñó. Sino que él hizo más que todo lo demás. Él nos metió su ley en nuestros corazones. Él la escribió en nuestro corazón. Por eso es importante entender Eclesiastés 4:11 cuando dice que le puso al hombre eternidad en su corazón. Nadie puede decir que no sabe que hay un Dios. Lo necesita. Que no llegue al Dios verdadero es otro asunto, pero necesita un Dios en su corazón. Porque le improntó su ley. Y esa ley la tenemos todos, aunque no hayamos recibido a Cristo de acuerdo al modelo escritural. ¿Cuándo nació esta ley? Cuando dijo, no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas ciertamente morirán. Entonces es árbol. Una vez que Adán comió, se despertó en él un conocimiento del bien y del mal. Adán sabía lo que era bueno, pero no sabía lo que era malo, ni lo que era el bien, solo lo bueno. Y cuando comió de ese árbol, se le despertó en su corazón una ley que se llama la ley de la conciencia. Y esa ley de la conciencia la tenemos todos. Si conocemos la ley de Moisés, vamos a ser juzgados con la ley de Moisés. Si conocemos la ley del Evangelio y de la gracia, vamos a ser juzgados por esa ley. Si no conocemos ni la de Moisés ni de la gracia, tenemos una ley que nos acusa y nos defiende, dice Romanos capítulo 2. Y con esa ley vamos a ser juzgados. Pero nadie se va a escapar del juicio. Pero nuestra conciencia como que no es muy perfecta, como que es muy débil. Por eso tenemos que trabajar con nuestra conciencia. Tenemos que aplicar la sangre. La sangre de Cristo, número 1, nos redime del pecado. Esa es la activación. Por la sangre de Cristo también limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Es otra. Y también la sangre de Cristo actúa como una cobertura, escuche bien, para que el ángel de la muerte no nos toque. Dije el ángel de la muerte. El cristiano, cuando ya no respira y no late su corazón, duerme, no muere. Dicen que está muerto, pero está dormido. Pregúntale al Señor con Lázaro. Lázaro muerto, duerme. No, Lázaro muerto, que duerme. No, pero está muerto, tiene. Ok, está muerto. Pero vamos a despertarlo del sueño. Porque la sangre ya nos ha cubierto. Escucha bien esto, hermano. Pero esa conciencia está en la mente. Hay que limpiarla para que esté de acuerdo con la escritura, con la palabra, con el mandamiento. Si usted lee el Salmo 119, ahí están 22 párrafos. Y cada párrafo tiene una letra con que empieza en hebreo. La primera letra tiene 8, la primera letra empieza con Aleph, que es la A. Y todos los versículos empiezan con A, en hebreo, en español no. No vaya a buscar porque no, aquí no empieza con A. En hebreo, Aleph. Luego vienen los otros 8, es la Bet, la Gimel, la Ley, la Bam. Y así todas las letras 22, todos empiezan con la letra del alefato hebreo. 8, 22. Y los últimos versículos de cada párrafo, los últimos versículos, dicen lo que viene siendo su ley, sus estatutos, la palabra, sus decretos, sus dichos. Todo eso sale en esos últimos 2 versículos de cada párrafo. Y al sumar, uno puede encontrarse, toparse con el rostro de Dios.
Y cuando uno diferencia lo que es una ley, un decreto, una declaración, un dicho, un mandamiento, entonces uno entiende qué es lo que anda obedeciendo. Y a veces hay leyes que no las obedecemos, pero no nos perdemos por desobedecer. Por ejemplo, la ley de la siembra y cosecha. Usted no se va al infierno y se pierde si no siembra, pero no va a cosechar. Dios ama al dador alegre. Yo no doy, está bueno, no te vas a perder, pero no vas a sentir el amor de Dios como lo vas a sentir cuando das con alegría. Pero el mandamiento no, el mandamiento apunta a la santidad de lo que Él es. Pero también su justicia apunta a la integridad. Pero es mejor andar en la integridad, ¿okay? Porque la integridad asume que hay santidad, pero la santidad a veces no asume que hay integridad. Y la oración que escucha el Señor no es la oración del santo, es la oración del justo, obrando eficazmente. Entonces, cuando nos metemos en esas áreas, podemos entender, vamos a ver en qué niveles está la redención, cómo se inició esta redención, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo. Entonces hay un versículo que me llena a mí porque está exactamente enmarcado en Números. Y si usted lo busca, vamos a empezar por ahí, en Números. Muy bien. Vamos a ver. Números 15:39. Y lo voy a leer en la Valera, en la Biblia Valera, 15:39. Y vamos a ver que el Señor está preocupado siempre por dejarnos esa ley, ya sea como se la dejó hablar a Adán, como se la dejó escrita a Moisés y como la dejó en nuestros corazones a nosotros, pero siempre estoy preocupado que esa ley se esté recordando. El problema de nosotros, para que no se ofenda, es que a veces nos olvidamos de sus leyes. Y no es que no recordemos el mandamiento, pero nos olvidamos de ponerlo por obra constantemente. La palabra dice que el hombre se ve al espejo y cuando se ve al espejo y luego después sabe cómo es, pero se regresa y empieza a abandonar el espejo y ya se olvida de su rostro. Pues ese espejo es la palabra. Y si no estamos atentos a la palabra, entonces nos vamos a olvidar de esa ley, de esos mandamientos. El que habita el abrigo del Altísimo, Sher Vestel Elión, en hebreo. El que habita el abrigo del Altísimo, Sher Vestel Elión o Elión, Altísimo. Pero la traducción del hebreo al español no se entiende así, sino que la traducción correcta es el que está ocupado en los misterios del más allá, en los misterios de la eternidad. El que está ocupado en los misterios de la eternidad morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya cambian las cosas, ya no es un abrigo, es algo más, ya es una dedicación, ya es una atención a su ley, a su mandamiento, a los misterios. Hay 12 misterios de la palabra. Por eso Pablo decía, tengan a los hombres por administradores de los misterios del reino. Tradúzcase por enseñador, por maestro, por apóstol de los misterios del reino. Y él mismo se menciona, yo, dijo,
predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Predicador, evangelio, maestro enseñando la doctrina y apóstol, cubridor, llevando la carga de todas las iglesias que el Señor encomendó. Fíjate nada más, qué tremendo. Yo predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Entonces Pablo está preocupado por eso. Entonces, si nosotros vemos los misterios del reino, tenemos que entender cuáles son. ¿Cuáles son los misterios? A Pedro le enseñó el Señor un misterio que no conocía. Tuvo 3 años casi, un poquito más, para que Pedro entendiera que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, ese misterio no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pues ahora yo te voy a dar otro. Te voy a dar otro misterio que no conoces, y se lo digo inmediatamente. Y le revela el misterio de la iglesia. Y le dice, sobre esta iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y le revela el misterio de la iglesia. La iglesia no empezó en los cielos. Empezó cuando el primer corazón aceptó el evangelio de salvación. Y la primera que aceptó el evangelio de salvación fue la Virgen María. Porque le creyó al ángel Gabriel, el mensajero mayor. Pero bien, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, cada quien tiene un arcángel. El Padre tiene el arcángel guerrero que se llama Miguel, Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo tiene un arcángel llamado Gabriel, ese es el mensajero. Cuando hay mensajes que vienen a la eternidad y que estén vuelta a toda la humanidad, mandan a Gabriel como mensajero. Por eso le mandaron a Gabriel a Daniel, por eso le mandaron a Gabriel a María. Cuando no, le mandan a otros ángeles. El mensajero del Espíritu Santo es Gabriel. Pero el arcángel del Hijo era Luzbel. A los dos le llaman lucero en la mañana, al Hijo y al querubín mayor. Y como cayó ese lucero, cayó ese querubín. Entonces, por eso vino el Hijo a redimir. Porque se quedó esas moradas vacías. Entonces el Señor dice: yo voy a llenarlas, pero no les voy a dar la misma habitación. Les voy a preparar otras moradas para llevarme a aquellos que sí quieren adorarme. Pero es importante entender que el Padre anda buscando adoradores, el Hijo anda buscando perdidos, el Padre adoradores. Escuchen esto, hermano. Y el Espíritu Santo mensajeros. Pues tenemos que entender estas dimensiones de la redención. Entonces dice el versículo así. Ok, ya está conmigo, ¿verdad? 15:39. Dice, usted lo va a leer en español allí, yo también en español, pero lo voy a leer con las palabras en hebreo. No todas, nomás una de ellas. Dice, y serán para ustedes, creo que usted dice, ahí tiene flecos, ¿verdad? Dice, y será para ustedes, ¿qué viene enseguida? Franjas que son flecos, listones. Pero aquí dice, y serán para ustedes sí, que viene siendo los flecos. Lo verán y recordarán cuando vean esos flecos, esos listones, ese tzitzit. Van a recordar, escuche bien, todos mis preceptos y los cumplirán. Y no se desviarán detrás de sus corazones y detrás de sus ojos, detrás de los cuales pueden desviarse. O sea, nos está diciendo, recuérdenos,
Yo se los voy a poner ahí en el fleco. Ok. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os recordéis de todos los mandamientos de Jehová. Dice todos. Aleluya. Para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordáis otra vez y os hagáis todos mis mandamientos y seráis santos a vuestro Dios. Mire qué tremendo, hermano. El mismo 37, bueno, el 38 ya lo leímos, ¿ok? Sí. Ahora, ¿qué es el sí? El sí son los flecos del talir. El talir es un manto que se ponen los rabinos, judíos, el pueblo de Israel, cuando van a predicar con Dios. Más que la cultura occidental la copió y ahora se la ponen todo el mundo hasta para predicar o para orar. Y no se pone, solo se pone cuando se va a hablar con Dios. Eso. Porque una cosa es hablar con Dios y otra cosa es hablar de Dios. A veces hablamos mucho de Dios, pero no hablamos con Dios. Y es mejor que Él nos hable. Porque nosotros, cuando platicamos, nos convertimos en pedigüeños y creemos que Él es un santo Dios, que está listo para cumplir nuestras demandas, nuestros anhelos. Y no es así. La palabra dice, si hacemos su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, recibiremos todas las cosas que le hemos pedido. ¿Por qué no lo recibimos? Pues porque no nos oye. Sí nos oye, pero no nos responde. Pero si hacemos su voluntad, Él nos oye. Es más, la versión original dice, si, escuche bien, si agradamos su corazón, Él nos oye. Y cuando andamos en obediencia, Él dice, recuérdenme y obedézcanme, léanlo y obedézcanme, mírenlo y obedézcanme. Y cuando el Señor ve un hijo que anda en obediencia, desde el cielo, no nomás le dijo en el río Jordán al Señor, le dice, he ahí mi hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Me está agradando. Pídeme lo que quieras. No necesitas abrir tus labios. Estoy viendo el anhelo de tu corazón. Y quiero dártelo. Pues a veces nos pasamos largas oraciones, largas vigilias, largos ayunos, sin contentar el corazón del Padre. Los que son padres y madres saben. ¿A poco su niño cuando le hace una rabieta y se porta grosero con usted y empieza a decir malas palabras delante de usted y le dice, cómprame un cono de nieve? ¡Ja! Sí, como no. Si nosotros, padres que somos humanos, sabemos discernir entre dar o no dar, cuanto más el Padre celestial. Entonces es muy importante, esos flecos, ese taller se lo ponen los hombres. ¿Okay? Las mujeres tienen el cabello, no lo necesitan. Pero como se tergiversa mucho la cultura, pues la resultó al revés. Ahora menciona si se rapa, mejor cúbrase, pero para eso tiene el cabello. ¿Hasta dónde? Hasta que le tapen la rebeldía del ser humano. ¿Dónde llega la rebeldía? En la dureza de la cerviz. ¿Y dónde llega la cerviz? En la primera vértebra. Hasta ahí empieza la permisión. Arriba de ahí, mejor rápese. Se acabaron los amigos. Pero mujeres, ustedes tienen la gran bendición, hombre. Pero ese taller que se pone a coronar tiene 8 flecos. Y cada fleco tiene 5 nudos. Entonces, 5 nudos más 8 son 13. Escuche bien. 5 nudos más 8 son 13. Pero
es un tzitzit. O sea, en hebreo, tzitzit. Tiene 3 letras. ¿Ok? Y al sumar 4 letras, y al sumar estas 4 letras, ¿sabe qué sucede? Usted junta la letra Yod y la letra Sanya, y al sumarla uno suma 90 y otro suma 10, ahí son 100. Luego se repite, sí, otros 100, 200. Y la T es la T, vale 400, y al sumar 400 más 200 sería 90 más 10 son 100, 90 más 10 son 100, y la T son 400. Quiere decir que 400 más 100 más 100, al sumar quedan 600. 600 más 5 nudos y 8 flecos son 613, y son exactamente los 613 que tiene toda la Torá en mandamientos. Por eso los judíos dicen que la Torá tiene 613 mandamientos. Y cuando lo están orando, exactamente, aquí está el talid. Este es el talid. Este es el talid, manténganse. Estos son los tzitzit. Aquí están los flecos. Miren, aquí están los 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 nudos. Y cada nudo tiene un nombre. Cada nudo tiene un nombre. O sea, por revelación, el primer nudo se llama Yahweh Shaddai, que significa Jehová el Poderoso. El segundo nudo se llama Yahweh Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. El tercero, este nudo, se llama Jehová Shireh, que significa Jehová proveerá. El cuarto nudo es Jehová Rafa, que significa Jehová sana. Y el quinto es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, es mi victoria. Ahora, vamos a ver, gracias por el momento que esperaba, digo que vamos a ver qué significa cada nudo, porque ahí están los procesos de la redención. Ahí está la historia completa. Y eso quería el Señor, que al ponerse el talid recordaran los niveles de la redención que él iba a hacer. Entonces el primero se llama Yahweh Shaddai, que significa el poderoso. Y cuando él manifestó su poder para librar de la esclavitud al pueblo de Israel, lo hizo con mano poderosa. ¿Usted recuerda cómo le mandó las 10 plagas? Usted recuerda que fueron unos portentos tremendos, hermano. Las aguas convirtiéndose en sangre, piojos, ranas, úlceras, truenos, muerte, todo eso para que dejara libre al pueblo de Israel. Ahí manifestó Yahweh Shaddai. Shaddai significa el poderoso, aleluya. Por eso cuando nosotros estamos invocando y queramos fortaleza, queramos que se mueva el poder de Dios, digámosle así, Jehová Shaddai. O sea, no es que le cambie el nombre, sino que le va a disparar un perfil de su manifestación. No sé si me explico. Es importante, hermano. Vamos a suponer que una hermana que es madre de familia, pero esa madre de familia tiene un puesto de gobierno, que es gobernadora del estado, por ejemplo. Entonces es la misma, se llama Luisa Martín. Entonces le puede hablar a Luisa Martínez como madre y se le dan las peticiones de esa maternidad. Pero cuando va a oficiar en su cargo, se le habla como gobernadora del estado. Entonces no es que sea otra, sino está funcionando, está manifestando en el ministerio de ella. Entonces, primero es salir de la esclavitud. Entonces, el enemigo nos tenía esclavos. Dice que por el temor a la muerte nos tenía esclavos. Escuche bien. Esto es muy importante, amado hermano. Nosotros, mientras tengamos temor a la muerte, entonces quiere decir que no hemos entendido la eternidad que ha venido por el Evangelio. Por eso dice Pablo, por eso dice Timoteo, por eso dice la Escritura,
que vino la eternidad, que la vida eterna y la inmortalidad vino a través del Evangelio. Entonces, todo aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado en él ni en el amor. No ha entendido la revelación de la eternidad. Porque hay mucha gente que se hace cristiano para no irse al infierno. Y otros se hacen cristianos más ambiciosos para disfrutar del cielo. Pero nadie se hace cristiano para amar al que le digo el cielo. Amén. Para estar con aquel que lo bendiga, sino para que le dé, no para dar. Entonces tenemos que entender este asunto. La doctrina no son solamente pasajes literales, son pasajes revelacionales. Y muchas veces literalmente nos podemos confundir. Porque leemos ahí dice, bueno, esa es una parábola. El Génesis es una parábola. ¿Sucedió? Sí, pero es una parábola. ¿Por qué parábola? Porque el Señor cuando empezó su ministerio dice que no les hablaba más que con parábolas. Pero ya cuando estuvo tiempo y habían madurado, entonces ya no les habla por parábolas, ya les habla por la revelación directa y les explica la revelación. ¿Y por qué empezó con parábolas? Porque el Hijo hace todo lo que el Padre hace. Si empezó con parábolas el Padre, desde Génesis, también el Hijo empezó con parábolas. Y luego si el Padre ya da la revelación, también el Hijo. Pues es muy importante cuando leemos que el Hijo hace lo que el Padre ve que hace. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y eso es bien importante. Entonces, Yahweh, Shaddai, poderoso. Salen libres. Ya son libres. Ya no son esclavos. ¿Cuántos años estuvieron esclavos? 210. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? La suma para dar 430, como dice la Biblia. Porque el faraón malo los trató mal después de que murió José. Y esos 430 años estuvieron en Egipto. Salieron de esclavos, hermano Mario, pero todavía no salían del territorio de Egipto. Y Egipto representa el mundo. Y hay veces que salimos de la libertad a libertad, pero no salimos del mundo. Cuando digo mundo, se traduce como en hebreo es olam, que dice tierra, mundo, sistema y eternidad. Todas esas acepciones tienen la palabra olam. El cronos es el reloj del hombre. El kairos es el tiempo del propósito de Dios. Pero el olam significa el tiempo donde no hay tiempo y son contabilidades que el Señor tiene en su prerrogativa. Y dentro del olam está la fecha de su regreso, que nadie la conoce. Entonces es muy interesante que ahora van a salir de Egipto, del territorio de Egipto. Ahora necesitan otro nudo. Y lo ven ese nudo, el talit, y recuerdan ahora Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Se viene el faraón detrás de ellos, porque el hombre se arrepiente y lo deja ir, se arrepiente y lo deja ir, lo arrepiente y lo deja ir. Y nunca se arrepintió. Realmente su corazón faraón nunca lo dejó ir. Escúcheme, como es una parábola, es una historia, tenemos que entender que el diablo nunca va a desistir de hacernos caer, de destruirnos, de estorbarnos y de matarnos. Por eso vino a eso. Matar, robar y destruir. Pero el Hijo vino a dar vida, y vida eterna en su nombre y abundante. ¡Aleluya! Entonces era necesario. Ya se acercaba el faraón, el ejército, todo el ejército de faraón. Venía tras el pueblo 600,000, 300 gentes. Las que salieron de allá. Entraron 73 y salieron 600,330 y 431.
¿Y cuál es tu Torah? ¿Cuál es tu Biblia? Nada, eran puras habladas. Pasaban de boca en boca y se traspasaban de boca en boca, hermano, hasta que vino Moisés y les escribieron la ley. Ya les dije ayer las genealogías, ¿recuerdan? ¿La recuerdan? A ver, levante la mano que recuerden la genealogía desde Adán hasta Noé. Bueno, que recuerden que les dije ayer esa genealogía, ¿no se acuerdan? Levanten la mano los que recuerdan que se los dije. Okay, a ver, no recuerdan los nombres. 14. No, esas son todas las 42, pero las 10 son otras. Entonces, esa genealogía es hablada. Adán le dijo a Seth, Seth le dijo a Rafal le dijo a Sela, Sela le dijo a Herbert, y Herbert le dijo a Peleg. Ahí en tiempo de Peleg fue cuando fue dividida la tierra, ahí pasó la torre de Babel, en Peleg, dice Crónica, en el capítulo. De Peleg viene Reú, de Reú viene Serú, de Serú viene Nacor, de Nacor viene Taré, de Taré viene nada menos que Abraham, y ahí en Abraham se dispara otra genealogía. De Abraham viene Jacob, Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob viene Fares, de Fares viene Amram, de Amram viene Aminadab, de ahí viene Nazón, después Salmón, el esposo de la, según esta prostituta, Rahab, después viene Boz, y luego viene Obed, y luego viene Isaí, y luego viene David, y 28 generaciones de David, viene el Hijo de Dios, el Mesías, príncipe nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto fue hablado hasta que vino Moisés, palabra por palabra, y nace ahora el famoso Talí, y le dice, recuérdense, porque se los voy a poner ahí. Y empieza entonces ese nudo tan tremendo de Yahweh Samaot. Entonces vienen los ángeles, guerreros, Yahweh Samaot, Jehová de los ejércitos, y hacen una nube. No cree que les manda una luz eléctrica, o les pone una planta ahí eléctrica provisional, no. Viene, cubre. Y los que vienen siguiendo al pueblo de Israel no los miran, porque no saben, se le perdieron. Les dio tiempo para cruzar el Mar Rojo. Entonces llega y dice, yo me llego, ahí está el Mar Rojo, ¿qué hacemos? ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Pues con esa media vara la usó Aarón. Tú la dices a Aarón para que le pegaran las aguas y hicieran rocas, se hicieran sangre. Aarón usó la vara. Pero se la prestó Moisés. La autoridad viene de Moisés. Pero el que la usa tiene la efectividad al que se la delegan. La acabaron los ambientes. Y entonces agarra la vara y toca las aguas. Y se abre el Mar Rojo y pasan en seco. Y los ángeles haciendo vallado los cubren. Dije los ángeles. Pasaron todos, se quitan y ahí viene el ejército de Faraón. Y los ángeles, pero ya que está todo el ejército ahí en las aguas, entonces se unen las aguas y todo el ejército perece. Eso es promesa. Cuando los secuaces de Faraón quieren hacerte daño, tú sabes que traes una vara que es la palabra y abre las aguas para que pases en seco y tienes promesa que tus enemigos van a ser destruidos. ¡Ay, Padre! ¡Qué hermosa promesa! Es importante. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, manda a tus ángeles, manda a sus ángeles. Salmo 91, pues ya se le dijo el diablo, ándale, haz que cualquiera se meta en el mar. No solo el pan, todos los reinos te dan.
Sí, pues solo adorarán. Escrito está. Tu Dios solo adorará. Pero entonces lánzate y le saca la palabra. No tentarás a tu Dios. Porque está escrito, Jesús, a sus ángeles mandará para que su pienso que se en piedra. Y dice, bueno, sí, cierto. Muy probable que sí soy hijo de Dios. Pero dice la palabra que aquel que obedece a otro se convierte en esclavo de Dios. Escucha bien. Por eso es que es importante que cuando nos obedecemos a un hombre, sepamos que ese hombre es portador de una verdad divina, de un mandamiento de Dios. Entonces no estamos obedeciendo al hombre, estamos obedeciendo a Dios. Pero si viene del corazón del hombre, cuidado, hermano, porque podemos caer en la idolatría. Eso está tremendo. Entonces ya tenemos el segundo nudo. Pero viene el tercero. Están en el desierto. Y resulta que no hay agua. Y que no hay alimento. Entonces manifiesta el tercer nudo. Yahweh Shireh. Jehová proveerá. Así le dijo Abraham a su hijo. Imagínense de 13 años. Papá, ya está el fuego, ya está la leña, ya está listo el holocausto, ya está listo todo. Pero no traes el cordero, ¿sí? No, papá. No te preocupes, Isaac. Yahweh Shireh. Pero la versión correcta es Jehová se proveerá del cordero. No dice Jehová proveerá un cordero, sino se proveerá de un cordero. ¿Me explico? O sea, que él mismo dispuso el cordero. Te lo digo en español. Él tomó ese ministerio de que el verbo se hiciera carne, que la palabra tabernaculizara en un cuerpo humano, que el Hijo de Él, siendo divino, se humanizara. ¡Aleluya, hermano! No debería de tener un milagro tan grande. Y entonces esa es la provisión nuestra. Por eso, cuando llama a sacrificar a Isaac, ¿te crees que Abraham no estaba sonriendo? Desde el momento que le dijo el Señor, entrégame a tu hijo. Señor, si me prometiste de una descendencia como las estrellas y como las arenas, y ahora me vas pidiendo al hijo. Entonces dice la Biblia que Adán obedeció porque creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo de los muertos. Y entonces ese nivel de fe lo toma el Señor y lo enmarca en Romanos 9 y dice: todo aquel que cree y confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo se levantó de los muertos, tiene la misma fe de hablar y la misma promesa hecha en su corazón, hermano, y alcanza la vida eterna en el Señor. Entonces, eso es lo hermoso. Imagínense, hermano, Yahweh Shireh. Y no le hagan a usted diciendo: ay, este menú no me alcanza para la renta, no me va a alcanzar. Reprenda al diablo. Que digan: no, este mes no vas a poder pagar tu mensualidad de la casa, te la van a quitar. Dígale: rechazo, reprendo, revivo, refuto. Pero mi Yahweh Shireh me va a proveer. No sé cómo, pero sé que lo va a hacer. Y cuando Él te oye eso, hermano, Él se goza en proveernos porque es su naturaleza. Él es amor. La palabra amor se traduce a Jabá en hebreo, significa entrega. Si no entrega, no hay amor. Aunque tú le digas a tu esposa: te amo, mi corazoncito, mi mujercito, lo que usted quiera, y nunca le entrega el cheque, usted no la ama. Nunca le llevó un regalo, nunca le da nada. Así decía mi abuelita: celoso de la honra y desentendido del lazo. No, ¿quién era, hombre? A Jabal, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? A su hijo. No, que entregó.
Si el amor es dar. Mire, más bienaventurado es el que dice que el que da. ¿Sabe qué significa? Más bienaventurado es aquel que sabe amar. Porque el que ama conoce a su Dios. Y el que no ama no le ha visto ni le ha conocido. Por eso viene la bienaventuranza. No está hablando de que te vas a ganar $1 millón en la lotería y te van a regalar un carro. Está hablando del conocimiento de Él. Aleluya. Pero venimos al otro nudo. Resulta que empezaron a murmurar. Y se nos fue el Señor. Y le levantó un juicio. Un COVID-19, pero en aquel momento en una vacuna venenosa de serpientes. Y empezaron a picarle a todos los que salían. Y a morir. La serpiente los mordía, caían muertos. Caían muertos. Uno por uno. Y Moisés empezó a ver la mortandad y se volvió a parar. ¡Ja, qué chuta, hermano, de este varón! Se volvió a parar y a clamar a su Dios. ¡Para, Cristo! ¡Para! Pablo, rebelde, déjame irte, voy a terminar, te voy a dar otro. No, Señor, para, Cristo. Bueno, te voy a dar una solución. Y esta señal que te voy a dar va a ser la señal de todos los tiempos. Y empieza a dar una señal que apunta desde Moisés, escúcheme bien, hasta Cristo. Y le dice, levanta una serpiente de bronce. Bronce es tipo de juicio. Habla y levanta. Y dile a todo el pueblo que ha sido picado por la serpiente, que el que mirare a esa serpiente creyendo será sano. Y habían muerto en ese tiempo 3,000 personas. Así dice la palabra. Y entonces empezaron a mirar a la serpiente y empezaron a sanar. Los que murieron fueron 3,000, no alcanzaron a ver. Pero los que alcanzaron a ver es porque la serpiente había sido levantada. Hay mucho pueblo antes de Cristo que se perdió porque no entendió el mensaje de la serpiente, de Cristo iba a venir. Los que se salvaron fueron porque creyeron que iba a venir. Los que nos salvamos después es porque creímos que ya vino, pero es la misma serpiente levantada, porque la serpiente representa el pecado y Él cargó en su cuerpo todo nuestro pecado. Escuche bien, y al levantar a Cristo en la cruz, nosotros por la fe lo miramos y el veneno del pecado nos es quitado. Por eso nosotros no podemos morir. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque la muerte trae un aguijón. Y el aguijón es el pecado. Y la potencia del pecado es la ley. Entonces quiere decir que si el Señor quitó esa ley y puso la gracia, entonces la muerte no puede matar y se quedó chimuela. Pocas palabras, no nos puede ni chupar, hermano. Tenemos vida eterna en su nombre. ¡Aleluya! ¡Jehová, Jehová, Rafa! Ahí está el que sana y nace el cuarto nudo. Jehová, sánate. Mira, hermano, cuando llegó el COVID, casi todos nos enfermamos. Levante la mano los que se enfermaron de COVID. Todos. Ok. Amén. Y el que no se enfermó también bien. Bueno, este fue un vicio. Fue un vicio. Pero no fue un despido de los chinos. Fue un vicio de Dios. Y es poner el corazón a quien quiere poner el corazón para hacerlo. Porque Dios está hablando a todos los cielos. Que lo buscáramos. Y mucha gente se reconcilió, mucha gente, pero se acabó la mortandad y otra vez a la santidad. Entonces esa muerte, esa gente nunca se arrepintió de nada. No es lo mismo que te pese el pecado a que quieras andar en él. Pregúntale a Pedro, lo negó 3 veces antes que le iba a cantar.
Pero como se sintió amargamente, dice que lloró. Pero aquel que peca gozándose no ha nacido de nuevo. Entonces viene el cuarto nudo, el último nudo. ¿Cuál es el último nudo? Yahweh o Jehová Nisi. Ahora ya salieron de esclavos, salieron del mundo de Egipto, del territorio, ya están en el desierto con provisión. Les da la provisión no solamente del agua, sino del maná. Yahweh Shireh les provee hasta la ropa, hermano. Y luego viene la mortandad y les da la sanidad, los mete al desierto, a Canaán, y en el Canaán se acaba el maná. Se acaban los milagros. Ahora van a hacer otro nivel de milagros. Ahora va a ser la participación de Dios a través de la fe de ellos, a través de la obediencia. Oye bien, ahora van a tener que pelear. Antes el Señor peleó por ellos, les proveyó para ellos. Ahora les dio la tierra que les ha prometido. Ahí está la tierra. Pero hay una situación. La tierra está poblada de cananeos, de fereceos, de jubeos, de beceros, de todos los feos que te puedas imaginar. Y esa tierra es de promesa de herencia. Es de Israel. Pero no pueden repartirla porque no tienen el título de propiedad. Aunque tienen la promesa, todavía están los enemigos habitándola. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Sacar los enemigos de esa tierra, vencerlos cada uno, hasta dejar toda la tierra libre. Y a eso es Yahweh Nisi, Jehová, que nos da la victoria. Sí, amén. Entonces, hablando del COVID, estaba amado hermano con un dolor horrible, un dolor terrible. Mi esposa había ido a comprar las cosas con su máscara, estaba en la cama, había tenido una intervención, 2 cirugías de próstata, un catéter que se me complicó, estaba en la cama con un dolor increíble, sangrando, pero ya lo tenía varios días, pero llegó un dolor muy horrible en ese momento, pero un dolor fuerte, tan fuerte, hermano, que empecé a gritar. ¡Ay, Padre, por favor! Una cosa que no me podía yo ni entender por qué era tan fuerte. Pero ya no pude gritarle más, pude pedirle con todo mi corazón, quítalo. Ya no pedía que me sanara, sino que me quitara ese dolor. Era horrible. Fue tanto que estaba clamando, hermano, y me quedé dormido. Cuando desperté, se fue el dolor. Desperté y dije, aleluya. Y hasta la fecha viene aquí de Jehová Shireh, Jehová Rafa. Tenemos todos esos nudos, pero hay que recordar siempre la palabra. Entonces viene la conquista, ahora viene la pelea, ahora hay que tomar, a ver a quién te vas tú, con quién vas a pelear, cuál quieres, qué territorio quieres. Bueno, aquí están los planos, aquí los dejó Moisés y empezó a dar, le toca esto, pero antes dice, Josué, ¿qué quieres? Caleb, llega, Josué, quiero hablar contigo. ¿Qué quieres, Josué? Caleb, ¿qué quieres? Caleb. Porque uno era de la tribu de Judá y otro de la tribu de Benjamín. Escuche bien, qué interesante. Entonces dice Caleb, que cuando estaba Moisés vivo, hizo una promesa, que me iba a repartir a mí una tierra que escogiera. Bueno, si usted dijo de José, yo respeto lo que ella ha dicho. Ya me ha partido Moisés por los 120 años. Y le dice, bueno, quiero ese terreno. ¿Y por qué ese terreno? Porque en ese terreno están los hijos de Anak, están los gigantes, están aquellos hombres que tienen favorizado al pueblo de Israel. Yo quiero eso. Sí, pero si tienes 80 años, sí, pero me siento de 40.
Pero ¿sabes lo que estás pidiendo? Sí sé. Sí sé. Así como le dije a Moisés que iban a hacer como un pan para mí. Así voy a hacer con ellos. Van a hacer un pan así. Tenía la misma fuerza diferente. Tenía el mismo valor. Pero tenía algo más. Tenía la misma fe. Entonces le dice José, ok. Entonces viene y ve el territorio. Y los hijos de Aná le habían puesto un nombre de Luz, pero equivocado, con un nombre de los dioses de ellos. Entonces viene Caleb y empieza y los extermina. Los echa fuera y le pone Hebrón a esa tierra. ¿Por qué le pone Hebrón? Porque después iba a venir un rey llamado David, y en esa misma tierra donde estaban los gigantes, ahí mismo lo ungieron como rey de todo Israel. Estuvo reinando 40 años en total. Quiere decir que donde están los gigantes se va a manifestar tu gloria. El Señor me dijo un día, donde vieron tu vergüenza, verán tu gloria. Y yo me acordé de la cruz, hermano, y dije, ahí no vieron las vergüenzas, ahí no desnudaron, en ese lugar vieron las vergüenzas, pero en ese mismo lugar que vieron la vergüenza y la humillación, en ese mismo lugar verán la gloria cuando Él regrese, hermano. Por eso tenemos que tener certeza de lo que tenemos. Estos 5 pasos, niveles, procesos de la redención deben estar siempre en nuestro corazón. Y esos son los nombres que debemos invocar en cada una de cada situación. Porque tenemos promesa. Nosotros somos hijos de pacto, hijos de promesa. Y le voy a decir algo más para terminar con eso. Israel pasó muchos detalles. Sufrió mucho. Mucho sufrió por dureza del corazón. Ven a ministrar un poquito, bien, necesito profetizar con Salmo, con Redoma. Como Eliseo no podía profetizar, podía lanzar las palabras, no estaba con su instrumento. De ese Abraham nacen los hijos, uno llamado Isaac y otro llamado Ismael. Son hijos del mismo padre, pero uno viene de un linaje de una egipcia y esclava, y otro viene de un hijo del pueblo de Israel y libre con promesa. Pero se expanden. ¿Por qué? Porque a los dos les da bendición al Padre. El linaje de Ismael llega un hombre llamado Mahoma. Mahoma tiene revelaciones, escribe una nueva doctrina. Muchas de las enseñanzas las saca de la Torá, pero las tergiversa y nace el famoso Corán. Y los seguidores de esa doctrina son los musulmanes, que después se establecieron en el pedazo de Israel llamado Palestina. Pero esa enemistad nunca se quitó, porque ellos pelean el derecho de hijos, quieren la tierra de Israel, y piensan que así como exterminaron los enemigos y poseyeron la tierra, ahora quieren terminar con el pueblo de Israel y quedarse con toda la tierra que fluye leche y miel. Ahí hay tesoros, ahí hay litio, ahí hay petróleo, ahí hay tierras. Y los cerebros que han nacido del pueblo judío son tremendos y se han esparcido a todos los países. Es más, de los judíos hay muchos que están en Estados Unidos llamadas simiente de Israel,
160 premios Nobel de cerebros del pueblo de Dios, hermano. Y muchos de ellos están aquí. Ellos son el linaje de promesa en el linaje de la sangre y de la carne. Pero hay un linaje que viene del Señor, no de los esclavos, sino de la promesa. Y ese linaje nace del Espíritu. Y tú, cuando crees en el Señor, te conviertes en hijo y en heredero. Ahora tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Eres proclamado sacerdote y rey para el Padre de parte del Hijo. Tú eres el verdadero Israel de Dios. ¡Aleluya! Por eso los que se quedaron en Israel, Judá, los otros se fueron para el norte y se llaman las ovejas perdidas. Y otros se fueron a todas las naciones y se llaman las ovejas dispersas. Y entonces dice, ya no se dirá que los saqué de Egipto, sino que los voy a traer, dice la palabra, de todas las naciones y los voy a reunir. Y está sucediendo eso. Lo que estamos viendo ahorita no es más que el cumplimiento de la profecía, hermano. No se escandalice de guerras ni de rumores de guerras. Usted no se mueva de la fe, al contrario, crece en ella. Auméntese en fe, en esperanza y en amor. Entregue la vida, hermano, si es posible, por la causa de la redención. Estos días han sido días muy especiales. Yo creo mucho en la palabra profética. Creo en los actos proféticos, con agua, con aceite, con perfume, con sangre. Pero creo mucho en los eventos proféticos, que son sucesos que pasan y hay que interpretarlos. Y el que vimos y los hemos publicado es el extravío de la billetera de nuestro hermano pastor Sergio Sánchez. ¿Usted cree que fue algo así que pasó? No. Es un aviso profético, de un acto profético. ¿Qué significa eso? Escúcheme bien, hermano. Esa cartera representa su identidad, porque ahí traía su identificación. Esa cartera representa su prisión, porque ahí traía un billete, único de $100. ¿Okay? Pero esa cartera también representa su destino, para dónde iba. Pero se detuvo un rato, porque el enemigo quería quitar la visión. Escuche bien, porque la visión ahora vino en más fuerza. Se están uniendo más pastores. El pastor Jesús Torres está ahora convocando, pensando en otros más. Está haciendo algo grande a nivel ciudad, qué sé yo, a nivel estado, si es posible. Entonces, pero esa cartera es encontrada. Quiere decir que el Señor le va a restaurar, le va a devolver esa visión, esos sueños, ese programa, ese anhelo. Y ustedes son parte de eso. Van a ver, hermanos, desde aquí de Riverside, van a ver crecer un boom como nunca ha sucedido en estos tiempos, porque han querido recibir la palabra. Y después yo le digo, hombre, vaya cabrón, vaya chiquito, humilde, como que nadie lo mira. Pues el Señor elige a otro. Pero ese hombre se contacta con otros. Se contacta con otros. Pastor Griselda, usted viene aventurada con lo que está pasando. Mire más, ¿qué mujer va a sentir? Y a mí se me mostró bien claro, me dijo, tiene que haber 2 avivamientos en el pueblo gentil, como hubo en el pueblo judío. Y yo empecé a investigar. Fue el primer movimiento del Espíritu Santo donde el pueblo profetizó. Y tuve que encontrar en la palabra que fue cuando Moisés llamó a 70 y le dio del Espíritu de él el Señor. Y todos empezaron a profetizar en lenguas. Fue la primera vez de esa llenura al pueblo judío. No había ni un gentil, puros judíos. Y el segundo fue en el aposento alto con 120. Y dije, Señor, ¿van a ser 2 gentiles? Sí. ¿Cuál fue el primero? En 1906, llamado el movimiento de Azusa,
donde derramé de mi espíritu a los gentiles. Ahí no había ni un judío, eran puros gentiles. Y yo le dije, ¿cuándo será el segundo? Y me habló de 120, porque eran 120 jubileos, porque eran 120 los que recibieron la primera vez. Empecé a contar 120 años, de 1906 más 120 me da el 2000. ¿Qué? ¡Ja! 30. ¿Estamos en el 24? No. 120 más 2000, más 1906, ¿cuánto da? 2026. Estamos en el 24. Faltan 2 años. Parece avivamiento. ¿Y dónde pasó? Pasó en California el primero. Entonces quiere decir que va a iniciarse en California